Buenas tardes. El contenido de la sesión a la que vamos a asistir me obliga a ser no solo conciso, sino casi transparente, para no robar espacio a los protagonistas que me acompañan en la mesa y a la poeta y a la actriz que van a subir a leer al final unos textos realmente simbólicos y emocionantes. Cada uno con su testimonio: Verónica, Gustavo, Marcos, Catalina y Ruth y Yolanda, que están en la primera fila, para convertir esta tarde en una experiencia que sin duda va a resultar inolvidable, porque Palabras Libres entre Rejas es mucho más que una evocación histórica. Será, a buen seguro, también un aldabonazo en nuestras conciencias. Aunque resulte obvio, entiendo que no es redundante agradecer al esfuerzo compartido del colectivo contra el olvido y la asociación Memoria de la Transición la oportunidad que nos brindan de compartir experiencias lacerantes que, sin embargo, dignifican la conquista de la libertad y nos reconcilian con lo mejor de la condición humana, capaz de enfrentarse y superar las situaciones más atroces. Gracias también a la Universidad de Valladolid por su hospitalidad tan acogedora. De todo esto, con la bandera de las palabras libres, incluso entre rejas, vamos a conversar esta tarde. Y la primera intervención corresponde a Verónica Sierra, profesora de la Universidad de Alcalá, cuyo trabajo de investigación se ha centrado en el estudio de las prácticas sociales de la escritura y la lectura en la España contemporánea, especialmente en el periodo comprendido entre la Segunda República y el primer franquismo. Su tarea de investigación es mucho más amplia, pero es cierto que la guerra civil es el acontecimiento en torno al cual giran sus principales trabajos. Ha prestado especial atención al estudio de las escrituras populares y personales y de entre las mismas se ha especializado en la escritura epistolar. Es autora de libros como Aprender a escribir cartas, los manuales epistolares en la España contemporánea y Palabras huérfanas, los niños y la guerra civil. También ha colaborado en diversos documentales como Si me quieres escribir y Madrinas de guerra. Ahora nos va a hablar sobre escribir y resistir en las cárceles de Franco. Muchas gracias, Ernesto, por tu presentación y buenas tardes a todos. Es un placer para mí estar esta tarde en la Universidad de Valladolid y tener la oportunidad de participar en este acto de recuerdo y de homenaje a los presos y presas del franquismo organizado por el colectivo contra el olvido, a cuyos miembros quiero y debo felicitar sinceramente por la labor que están realizando, por realizar actos como este tan importantes y tan necesarios para que no olvidemos nuestra historia. Me gustaría también confesaros, antes de empezar, que no me resulta nada fácil jugar el papel que las organizadoras me han dado en este acto, que no es otro que hablaros como historiadora, como investigadora, como especialista en el estudio de las escrituras carcelarias, un tema al que me llevo dedicando alrededor de 10 años y que siempre, desde que empecé mi formación académica, ha sido una de mis líneas prioritarias de trabajo. Y si no me resulta fácil estar aquí y hablaros desde esta perspectiva, es porque es muy diferente leer documentos, rescatar las voces que en ellos reposan, que es a lo que yo me dedico, que tener delante a sus autores, ¿no?, a los descendientes de esos autores, a los verdaderos protagonistas de esa historia que yo y otros tantos especialistas tratamos de reconstruir y que durante tantos años la han custodiado, la han releído, la han venerado, ¿no?, porque todos esos documentos son y serán siempre representación de quienes ya no están entre nosotros. Dicho esto, que creía importante y necesario para poder empezar, me vais a permitir iniciar mi intervención de esta tarde con la lectura de un breve fragmento extraído del relato El idioma de los muertos de Alberto Méndez, que forma parte de la obra Los girasoles ciegos, que seguro que muchos conocéis, ¿no?, y habéis leído, editada en 2004 por Anagrama y llevada al cine pocos años después, en 2008, de la mano de José Luis
cuerda. El fragmento dice así: había escrito a su hermano para decirle adiós sin despedirse y lamentaba haberlo hecho. Tenía muchas cosas que decirle y, sin embargo, se había limitado a enumerar recuerdos compartidos, como si la complicidad estuviera solo en la memoria. Ahora que había visto la boca del infierno, supo que había sido un error no hablar de los afectos. Esta carta no se puede enviar. Tienes suerte, si todavía puedes escribir otra. ¿Quién lo dice? El alférez capellán. Menos querido hermano Luis, y acuérdate siempre de mí, tu hermano Juan, todas las frases habían sido tajantemente tachadas, incluso aquellas que hablaban del frío y de la salud precaria, de la dulzura de su madre muerta o de los chopos en las alamedas de Miraflores. No había espacio para lo humano. Era como si no le dejaran despedirse. Al día siguiente se despertó obsesionado por escribir otra vez a su hermano. Sabía cómo encontrar lápiz y papel para escribir otra carta. Intuía, sin saber por qué, que disponía de más tiempo y encontró de repente un cierto parecido entre la escritura y las caricias. Juan obtuvo 3 cuartillas y un sobre a cambio de uno de sus calcetines y un lápiz de carpintero por 3 días. Querido hermano Luis, escribí una carta para despedirme de ti y ahora me alegro de que no me dejaran enviártela, quizás porque todavía no había llegado mi momento. Mientras pueda escribirte, es que aún estoy vivo. El protagonista del idioma de los muertos es un joven llamado Juan Senrasama, un profesor de cello, estudiante de medicina, masón como su padre, comunista y condenado a muerte en 1941, cuya historia ficticia, aunque basada en hechos reales, podría ser la historia de cualquiera de los miles de los presos y presas del franquismo. Mientras pueda escribirte, es que aún estoy vivo, le escribía a Juan en una de sus cartas a Luis, su hermano pequeño. Y es que escritura y vida se convirtieron en reclusión en términos casi sinónimos, porque los prisioneros y prisioneras escribían en cuanto vivían y vivían en cuanto escribían. Al igual que el libro de Alberto Méndez, y salvando las grandes distancias que hay, evidentemente, entre historia y literatura, mi trabajo se nutre de las vidas de cientos de personas corrientes, anónimas, que vivieron confinadas en las cárceles españolas entre 1936 y 1975 y que de una u otra manera, de una forma más o menos elaborada, dejaron su experiencia carcelaria registrada por escrito y me brindaron con ello, nos regalaron a todos la posibilidad de conocer las prisiones del franquismo por dentro, tal y como realmente fueron, permitiéndonos de este modo reconstruir lo que verdaderamente ocurrió. Todos estos documentos, producidos entre rejas, bien conservados en archivos públicos, bien en colecciones privadas, en función de su distinto carácter, oficial o no, y de los motivos por los que se escribieron y guardaron, nos permiten comprender cómo escribir llegó a convertirse en reclusión en una necesidad primaria, en un instrumento clave de resistencia diaria, en el remedio idóneo para combatir la soledad, el aislamiento y el miedo, en la manera más eficaz de superar las dramáticas y extremas situaciones aparejadas a la vida en cautividad y muchas veces también en la única posibilidad de salvarse, de mantenerse con vida. Como no es mucho el tiempo del que disponemos, y además los protagonistas de hoy son los documentos, son las palabras de los presos y de las presas del franquismo, que vamos a tener la suerte, ¿no?, de poder escuchar después, voy a dividir la conferencia en 2 partes muy breves. Una primera va a ser un marco general donde voy a hablar de la prisión, de las instituciones represivas como universos gráficos, universos de escritura, y una segunda parte donde me voy a centrar en la que fue la práctica de escritura por excelencia en estos espacios de reclusión, la correspondencia, hablando, ¿no?, repasando con vosotros algunos de los tipos epistolares más importantes del contexto carcelario. Según señaló Michel Foucault en su obra Vigilar y Castigar, la prisión constituye la piedra angular de los sistemas represivos contemporáneos. Para Foucault, la cárcel es una especie de panóptico gráfico, donde la escritura funciona como un método de adestramiento y sometimiento que coloca a los presos y a las presas en un palincesto de productos escritos perfectamente diseñado, en el que se exige además su constante participación y colaboración, pero cuyo orden, sin embargo, y frente a lo pretendido por el